Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Arrancamos nuestro repaso desde Bolivia y es que la Cámara de Senadores aprobó la Ley del Oro en la madrugada del 5 de mayo, que ya ha sido enviada al presidente Luis Arce para su promulgación en un plazo de 10 días. Esta ley permitirá al Banco Central comprar oro en bruto de las cooperativas mineras del país para convertirlo en oro moneda o lingotes y comercializarlo en los mercados internacionales. Las compras de oro se harán en bolivianos y las ventas en dólares, con lo que la autoridad monetaria tendrá más ingresos en divisas para fortalecer las reservas internacionales, objetivo principal de esta ley. Las reservas netas de divisa de Bolivia han caído desde un máximo de más de 15.000 millones de dólares en 2014 a menos de 4.000 millones en la actualidad. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que esta ley permitirá resolver la bajada transitoria de divisas. La oposición, por su parte, sin embargo, considera que esta medida es solo un paliativo para la profunda crisis económica que enfrenta Bolivia, y es que la situación es muy preocupante. Al problema estructural derivado de la monetización recurrente de los déficits públicos se ha unido la creciente carga que suponen los subsidios del consumo de la gasolina y el diésel, como consecuencia del aumento de precio del combustible causado por la guerra de Ucrania, así como la disminución en el suministro de gas natural a Brasil y Argentina y la consecuente caída de los ingresos procedentes del gas natural. Esta política de generosos subsidios se introdujo en el año 2000 durante el gobierno del presidente Hugo Banzer. En 2010, Evo Morales trató de eliminarlos, pero se vio obligado a dar marcha atrás a causa del rechazo social masivo en las calles, en lo que se conoció como el gasolinazo. Desde entonces, los precios internos han permanecido prácticamente sin cambios. Un litro de gasolina actualmente cuesta en torno a 3,75 bolivianos, que es alrededor de 0,49 dólares, y un litro de diésel 3,72 bolivianos. En los presupuestos de 2022, el gobierno asignó alrededor de 700 millones de dólares para este subsidio, si bien, según la empresa estatal de hidrocarburos, YPFB, se pagaron 1.700 millones de dólares. En consecuencia, se adquieren grandes cantidades de divisas para importar combustible al tiempo que esta carga presiona al alza el déficit fiscal, que se estima que cerró en 2022 al 7,2% del PIB. Y en Chile, el Partido Republicano ha sido el gran triunfador de las elecciones al Consejo Constitucional al conseguir 23 miembros de un total de 50 que se encargarán de redactar un nuevo proyecto de constitución para reemplazar la actual, que data del régimen militar de Augusto Pinochet. La coalición de izquierda de Boric, Unidad para Chile, obtuvo tan solo 17 consejeros, mientras que Chile aseguró los 11 consejeros restantes. Por tanto, las coaliciones de derecha y centro-derecha suman 34 consejeros, por lo que contarán con una amplia autonomía de cara a la elaboración de la nueva propuesta de Carta Magna, que se someterá a un plebiscito ciudadano el próximo 17 de diciembre. La victoria del partido ultraderechista se considera especialmente simbólica en un momento en el que el presidente Boric se enfrenta a unos índices de popularidad muy bajos. Además, los votos nulos y en blanco superaron los 2,2 millones, lo que representa más del 21% del total. Analistas políticos consideran que ello es reflejo de la apatía del público hacia la reforma constitucional y que su principal preocupación se centra en temas como la seguridad y la economía. Otros interpretan estos votos como un claro castigo a la clase política. El proceso para cambiar la Carta Magna en Chile no está siendo fácil. Este será, de hecho, el segundo intento tras el rechazo en septiembre del año pasado a una primera propuesta con el 62% de los votos en contra. El mayor riesgo derivado del amplio triunfo de la derecha en estos comicios es que pueda redactar la propuesta sin llegar a amplios consensos y sin el aporte de la izquierda, lo que podría llevar a un nuevo fracaso del proceso. Nuestro desafío es que Chile se transforme en el principal productor de litio del mundo. Con estas palabras anunciaba el presidente Boric una nueva política nacional del litio, una de las grandes promesas de su campaña. Su objetivo, afirmó, es avanzar en la generación de productos de litio con valor agregado e innovación científica y tecnológica asociada, así como el uso de nuevas tecnologías de extracción de litio que minimicen el impacto de los salares. Hasta ahora, la explotación del denominado oro blanco se realiza solo a través de contratos con empresas privadas. La nueva estrategia busca que el Estado sea su principal promotor y controlador a través de un modelo público-privado. Por tanto, la empresa estatal del cobre, Codelco, será una de las protagonistas de esta nueva política, encargándose de llevar a cabo las alianzas con diversas empresas interesadas en participar en el crecimiento de la industria del país. Además, se creará una empresa nacional del litio, que será 100% estatal, pero que podrá asociarse con privados para el desarrollo de proyectos. El gobierno ya tiene un borrador para presentar este proyecto de ley al Congreso y también se creará el Instituto Nacional del Litio y los salares para crear capacidades de investigación en ecología, geología y ciencias sociales sobre los salares. Boric se refirió a los acuerdos con el mundo privado como somos un país serio, hemos respetado y seguiremos respetando los contratos vigentes. Si bien las acciones de las principales empresas privadas que participan en la industria se desplomaron tras el anuncio del presidente, los valores del SQM cayeron un 15% en la bolsa de Santiago y los de Albemarle un 10% en la bolsa estadounidense. A través de un comunicado, SQM señaló que estaba analizando la propuesta y que espera ser parte de este diálogo y conversación que ahora se inicia.
Y en Paraguay, el candidato oficialista del Partido Colorado, Santiago Peña, ha ganado las elecciones celebradas el pasado 30 de abril con una amplia ventaja y se convertirá en el nuevo presidente del país a partir del próximo 15 de agosto por un periodo de 5 años. Con el 99% de los votos escrutados, ha obtenido casi el 43% de los votos, muy por delante de Efraín Alegre con el 27,4% y de Payo Cubas con el 23%. El Partido Colorado ha gobernado Paraguay durante más de 70 años. Peña, un economista de 44 años, educado en Estados Unidos, se unió al partido en 2016 y fue ministro de Hacienda en el gobierno de Abdo Benítez. El oficialismo contará además con mayoría en ambas cámaras y dirigirá 15 de las 17 gobernaciones del país. El electorado parece haber premiado la trayectoria macroeconómica de Paraguay, que destaca como uno de los países latinoamericanos con mayor crecimiento del PIB en lo que va de siglo, apoyado en la exportación de soja y en un marco de disciplina fiscal, reducida deuda y controlada inflación. Sin embargo, en el lado negativo, que sugería una elección más ajustada, Paraguay sigue enfrentando problemas sociales persistentes como profundas desigualdades entre las clases sociales, un mercado laboral con elevada informalidad y falta de protección en áreas cruciales como la salud y la educación. Asunción ha sido escenario la semana pasada de graves incidentes entre la policía y opositores al Partido Colorado que denuncian un fraude monumental en las elecciones. Los manifestantes se concentraron frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral y fueron dispersados con gases lacrimógenos cuando intentaban invadir el edificio. Las protestas se extendieron por todo el país con cortes de carreteras y pequeñas manifestaciones en las principales ciudades. La Policía Nacional de Paraguay ha informado de la detención de más de 200 personas. El candidato Payo Cubas, quien acabó en tercer lugar, ha liderado las marchas. Solicita una auditoría internacional de las urnas electrónicas y el conteo manual del 10% de las mesas. Los resultados electorales fueron avalados por los observadores de la Organización de Estados Americanos. El turismo, motor de recuperación en China. El gasto de los turistas chinos durante las vacaciones nacionales más importantes del país ha superado por primera vez los niveles anteriores a la pandemia, según las autoridades, en una señal de impulso económico tras el fin de la política de COVID-0. Los desplazamientos durante la fiesta del trabajo de la pasada semana se siguieron de cerca como indicador de la recuperación de la economía y como barómetro del gasto de los consumidores, que los responsables políticos esperan que ayude a impulsar el crecimiento medio de un panorama sombrío para las exportaciones y el sector industrial. China registró 274 millones de viajes nacionales en los 5 días transcurridos hasta el miércoles, según el Ministerio de Cultura y Turismo, un 71% más que el mismo periodo del año anterior y un 19% más que en 2019. Los ingresos totales por turismo fueron de 148.000 millones de yuanes, un 1% más que en 2019, marcando la primera vez que los ingresos de turismo vacacional superaron los de antes de la pandemia. El país ha anunciado esta semana que podría incluir al Afganistán gobernado por los talibanes dentro de la llamada iniciativa de la nueva Ruta de la Seda. El ministro chino de Asuntos Exteriores, Qin Yan, se reunió el pasado 6 de mayo en Pakistán con el ministro de Asuntos Exteriores en funciones de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, y su homólogo pakistaní, Bilawal Bhutto Zardari, en el marco del diálogo trilateral de ministros de Asuntos Exteriores sobre seguridad y comercio. A su término, Afganistán declaró que espera cooperación con China en el desarrollo de infraestructuras en el marco de la iniciativa de la Ruta de la Seda. Tras la salida del ejército de Estados Unidos, los talibanes han cortejado a sus vecinos y otras potencias mundiales, incluidas China y Rusia, en busca de inversiones para apuntalar una economía en ruinas y aliviar el aislamiento internacional del régimen. Elecciones de alta tensión bajo sospecha. Tailandia celebra el próximo 14 de mayo unas elecciones que podrían poner fin a 9 años de gobierno dirigido o respaldado por militares desde el golpe de 2014, en lo que fue su segundo golpe de Estado en menos de 8 años. La Comisión Electoral de Tailandia dijo que había recibido 92 quejas y que se estaban llevando a cabo investigaciones. La contienda enfrenta a partidos de la coalición gobernante vinculados al ejército y a la realeza, con un movimiento de oposición decidido a romper con la influencia militar sobre las instituciones. Los sondeos de opinión dan una ventaja significativa a los partidos de la oposición. La Comisión Electoral ya fue objeto de intensas críticas durante las últimas elecciones de 2019, con acusaciones generalizadas de manipulación, después de que retrasara el resultado oficial más de un mes y cambiara su fórmula para adjudicar los escaños de las listas de los partidos. En esta ocasión, representantes del organismo electoral han declarado que no se repetirán los errores y velarán por la limpieza de los comicios. Sin embargo, en la oposición albergan sospechas de lo contrario, ya que los comisarios fueron elegidos en 2018 por las instituciones nombradas por la Junta liderada por el Prayut Chan-o-cha en el poder desde entonces. Sea cual sea el resultado, existe riesgo de que se produzca una nueva crisis política si el resultado no es aceptado por alguna de las partes.
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar el Kremlin. 2 drones trataron de atacar el pasado 3 de mayo el edificio gubernamental del Kremlin, según fuentes rusas. Culpan a Ucrania del suceso y consideran que el ataque forma parte de un intento de asesinato del presidente Putin en las vísperas de la celebración del Día de la Victoria, que tendrá lugar el próximo 9 de mayo. Kiev, por su parte, ha rechazado la autoría y teme que se trate de un incidente de falsa bandera para justificar una escalada de los ataques. Lo cierto es que aún es pronto para saber quién está detrás del ataque, pero algunos apuntan a grupos nacionalistas rusos o a organizaciones no gubernamentales ucranianas. Se teme que el Kremlin use este incidente para aumentar la represión contra la ciudadanía justo cuando ultima los preparativos para la conmemoración del Día de la Victoria en medio de fuertes medidas de seguridad. Lo ocurrido muestra la vulnerabilidad del sistema de vigilancia y seguridad en el corazón del país, pese a que en el momento del ataque Putin no se encontrase en el Kremlin. Además, se suma a una serie de ataques contra las voces más ultranacionalistas que defienden la invasión, así como a los sabotajes contra las líneas ferroviarias o centros de reclutamiento desde que Putin anunciase una movilización parcial de la ciudadanía. Mientras, Ucrania se prepara para lanzar una inminente contraofensiva para recuperar el territorio ocupado por Moscú. La inflación baja del 50% en Turquía. Los precios crecieron un 43,7% el pasado mes de abril frente al mismo periodo del año anterior. La inflación turca continúa así la tendencia descendente por sexto mes consecutivo desde que alcanzase el máximo del 85,5% del pasado mes de octubre. De acuerdo con el gobernador del Banco Central, Şapkapcioglu, nombrado por el presidente Erdogan, las previsiones del organismo sitúan el incremento de los precios en el 22,3% para final de año. Sin embargo, otros analistas apuntan a un repunte de los precios hacia la segunda mitad de año, a no ser que las autoridades modifiquen la dirección de la política monetaria de reducción de tipos como forma de atajar las presiones inflacionistas. Las declaraciones de la máxima autoridad monetaria del país tienen por objeto, en cambio, favorecer el apoyo de la ciudadanía de cara a la celebración de las próximas elecciones presidenciales. La primera vuelta de los comicios tendrá lugar el próximo 14 de mayo, pese a que todas las previsiones apuntan a que el resultado definitivo se decidirá en la segunda vuelta a finales de mes. Y en Siria, el régimen de Al-Assad ha sido reintegrado en la Liga Árabe. Los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Liga Árabe han acordado reincorporar a Siria como miembro tras su suspensión hace más de 10 años. La pertenencia de Siria a la Liga Árabe fue revocada después de que el presidente Bashar al-Assad ordenara la represión de los manifestantes en marzo de 2011, lo que sumió al país en una guerra civil que desde entonces ha causado la muerte de casi 500.000 de personas y el desplazamiento de otros 23 millones. Los ministros votaron a favor de la reincorporación de Siria en la sede de la Liga Árabe en El Cairo el pasado 7 de mayo. La decisión se tomó a raíz de la creciente normalización de los lazos diplomáticos con Damasco tras el fuerte terremoto que sacudió el país en febrero. Sin embargo, nadie esconde que a medida que Al-Assad ha afianzado su control del territorio sirio, los estados árabes han tratado de normalizar sus lazos en un ejercicio de realpolitik. Por otra parte, este movimiento, junto con el acuerdo entre Irán y Arabia Saudí auspiciado por China, refleja que las potencias árabes buscan un equilibrio entre las grandes potencias y aspiran en cierto modo a la autonomía estratégica respecto a Estados Unidos. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Cheid, declaró el pasado 7 de mayo que Al-Assad puede asistir a la cumbre de la Liga Árabe a finales de este mes si lo desea, ya que a partir de esta tarde es miembro de pleno derecho de la Liga Árabe y desde mañana por la mañana tienen derecho a ocupar cualquier asiento. Posible acuerdo de Túnez con el Fondo Monetario Internacional. Y es que el FMI ha indicado que la firma de acuerdo con Túnez podría anunciarse pronto, lo que daría acceso a apoyo financiero por valor de 1.900 millones de dólares. Las conversaciones entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno del país norafricano han continuado en los últimos meses pese a las declaraciones del presidente Kais Saied, que a principios de abril rechazó públicamente los dictados extranjeros, refiriéndose a las reformas económicas que el FMI reclama para dar acceso a sus fondos. Esto supuso el desplome de los precios de los bonos tunecinos ante las crecientes dudas sobre las capacidades de la economía tunecina de sobrevivir sin apoyo financiero externo. El acuerdo con el FMI, que ahora parece cercano, otorgaría un necesario respiro a las maltrechas cuentas públicas, pero las reformas en las empresas estatales y los subsidios desatarán sin duda multitudinarias protestas populares. El principal sindicato del país ya ha mostrado su respaldo al presidente Saied y ha amenazado con convocar una huelga general. Saied se distancia así del gobierno buscando dividir a la oposición y ganar el favor de las clases medias y bajas, mientras continúa su deriva autoritaria, marcada por detenciones arbitrarias a críticos y opositores y una fuerte retórica anti-inmigración.
La Junta Militar que gobierna Mali desde 2020 ha anunciado que se celebrará un referéndum para aprobar una nueva constitución el 18 de junio del presente año. Esto supone un importante avance en la transición hacia la democracia tras los importantes retrasos sufridos. Como se recordará, tras el golpe de Estado de agosto de 2020, que terminó con el mandato del democráticamente elegido Ibrahim Boubacar Keïta, la Junta Militar contemplaba inicialmente un periodo transitorio de 18 meses. La extensión del control militar implicó la imposición de sanciones ya elevadas por parte de la CEDEAO, Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que ahora ha felicitado al gobierno de transición por la convocatoria del referéndum. La nueva Carta Magna establece que Mali es una república independiente, soberana, unitaria, invisible, democrática, secular y social, una definición que ha provocado rechazo entre los movimientos tuareg al no atender a sus peticiones de descentralización y entre los imanes malienses, que están en contra del laicismo del Estado. Además, el borrador de la Constitución también establece que los golpes de Estado son un crimen imprescriptible, aunque esta denominación no tendrá carácter retroactivo, exonerando a la actual Junta Militar. El calendario de la transición democrática incluye también la celebración de elecciones en febrero de 2024, restableciendo el régimen civil del país. Primera reunión entre los bandos enfrentados en Sudán. Tras semanas después del estallido de la violencia en Sudán, representantes de ambos bandos se reunieron el pasado sábado en la ciudad saudí de Jeddah con el fin de consolidar el alto el fuego y detener los enfrentamientos. Son las primeras conversaciones entre el ejército de Sudán, que está liderado por Abdel Fattah al-Burhan, el jefe del Estado de facto, y el grupo paramilitar RSF, por el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, una iniciativa propuesta, por cierto, por Estados Unidos y Arabia Saudí. El establecimiento de un alto al fuego firme, en contraposición a las treguas declaradas hasta ahora, que no han sido respetadas por ninguna de las partes, y un corredor humanitario, además de la protección de infraestructuras civiles, son temas que ocuparán la negociación, posponiendo el acuerdo en objetivos de carácter político. Hasta ahora los combates han resultado en más de 550 muertos y 5.000 heridos, y según la ONU, el número de sudaneses huyendo a otros países de la región alcanzaría los 860.000. La población sudanesa, que ya antes del comienzo de los combates se mostraba muy crítica con ambos líderes y apoyaba la transición a la democracia, se enfrenta ahora a la posibilidad de un conflicto de mayores proporciones. Aunque los enfrentamientos se concentran en la capital, la región de Darfur también ha presentado importantes choques entre los dos bandos. La Fed volvió a subir los tipos de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta dejarlos en el rango 5,25% el pasado 3 de mayo. Se trata de la 10ª subida consecutiva desde que se iniciase el actual ciclo de endurecimiento monetario hace algo más de un año, pero se cree que podría ser la última. La máxima autoridad monetaria estadounidense considera que los tipos se sitúan en un nivel lo suficientemente restrictivo para conseguir doblegar la inflación, que se mantiene en el 5,6%, aún muy por encima del objetivo del organismo. Por ello, ha eliminado de su comunicado oficial la frase que hacía referencia a que podría ser necesario un endurecimiento adicional de la política monetaria y ha adoptado una estrategia de esperar y ver. Los próximos 6-7 meses los mercados estarán muy atentos a la evolución de los principales indicadores macroeconómicos, como la situación del empleo, la inflación actual y futura o la situación de las entidades financieras. En este sentido, pese a las dudas que muchos tienen sobre la situación de la banca estadounidense, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha vuelto a subrayar la solidez del sistema financiero estadounidense, que cuenta ahora con un nivel de liquidez adecuado. La Fed ha logrado enfriar la economía estadounidense, que en el primer trimestre apenas creció un 0,3%, pese a que el mercado laboral sigue muy ajustado con una tasa de paro en mínimos. Además, si bien la inflación general desciende, la subyacente ya ha superado a la general y parece no remitir. Y para terminar, desde la Unión Europea, nueva subida de tipos. El Banco Central Europeo volvió a subir los tipos por 7ª vez consecutiva hasta dejarlos en el 3,75% el pasado 4 de mayo. Se observa, en cambio, una moderación de las subidas, lo que hace pensar que el final del actual ciclo de endurecimiento de los tipos podría estar cerca. Sin embargo, a diferencia del mensaje sin ambajes del presidente de la Fed, la máxima autoridad monetaria en la zona euro han dejado claro que no se van a tomar una pausa y habrá más subidas. El consenso apunta a 2 subidas más de la misma magnitud que la semana pasada antes del periodo estival, lo que dejaría los tipos de la zona euro entre el 4,25% y el 4,5%. Los últimos datos relativos a la concesión de crédito, que se han hundido hasta niveles de 2011, señalan que el BCE esté cumpliendo su objetivo y está logrando enfriar la economía, pese a que la transmisión a la economía real sigue estando algo retardada. Así pues, pese a la subida continuada de tipos, no se acaba de doblegar la inflación de la eurozona, que todavía se situó en un elevado 5,6% en el mes de marzo. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación claves de la semana de nuestra web www.ceste.com. Hasta la próxima.